Amados hermanos, esta mañana hemos tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y en la cual el tema para este día es que tenemos a un Dios raro. Así le puse el tema para hoy, un Dios raro. Quiero mostrarles primero o hablarles de un predicador, a la vez periodista, que asistió a una visita, vamos a decirlo de rutina, con una chica, una mujer que tenía muchos problemas. De tantos problemas que tenía que ella estaba perdiendo su fe. De esos momentos en los que a nosotros también nos pasa que a veces, por más que le pedimos a Dios, que por más que le rogamos, no vemos respuesta. Pero fíjense, cuando este predicador se apellida Brambila, este predicador va y le dice a esta chica que no tenga temor, que confíe en Dios y que Dios le va a dar solución a sus problemas. Y le dijo esta parte que a mí me llamó la atención. Le dice, es que Jesucristo o Dios juega a las escondidas con sus hijos. ¿Alguno de ustedes jugó a las escondidas cuando eran jóvenes? ¿O lo hace aún con sus hijos o con sus nietos? A lo mejor sí. Por ahí ella se rió, mi hermana Eli, y dice, sí. Todos nosotros jugamos a las escondidas, incluso cuando estamos en casa o donde quiera que estemos. Mi esposa es una de ellas, que cuando llegamos a salir en el súper se les esconde a mis hijas y mis hijas la andan buscando. A veces yo hago lo mismo. Bueno, pero en fin, así de esa manera trabaja Dios. Juega a las escondidas con nosotros, pero ¿por qué juega a las escondidas? Más con nosotros los que estamos atribulados, los que estamos en necesidad. Él quiere jugar a las escondidas porque quiere que lo busquemos, pero que lo busquemos con interés, con esa necesidad de querer encontrar, por ejemplo, en las escondidas cuando se juega, queremos encontrarlos para que vaya otro a buscarnos. Y de la misma manera lo hace Jesús. Él juega a las escondidas con nosotros para que lo busquemos con mucho gozo, con mucho ímpetu. Pero de la misma manera, al momento en que lo encontramos, Él vuelve a esconderse. ¿Pero para qué? Para que en el momento que nosotros ya lo encontramos, lo sigamos, lo busquemos y no lo perdamos de vista. Esa es la manera en que nuestro Señor trabaja con todos sus hijos. ¿Y qué creen que contestó esta chica cuando este predicador le dijo eso? Que Jesús o Dios se esconde de nosotros para que lo busquemos en medio del dolor, como lo dijo el himno. En las tristezas o el dolor me da consuelo mi Señor. En medio de la tristeza, en medio de la tribulación, quiere que lo busquemos. Y esta chica estaba perdiendo la fe. ¿Y qué creen que respondió? Pues si este Dios es un Dios que puede hacer todo, pues es muy raro. ¿Por qué se esconde? Y este título me gustó mucho para el tema del día de hoy. ¿Por qué Dios es un Dios raro? ¿Por qué Dios es un Dios que no lo podemos entender? Y ese es el misterio que nosotros debemos ahora buscar y, por qué no decirlo, llevar a cabo. Vean ustedes, el Evangelio de hoy, como el apóstol Pedro confía en el Señor, así quiere que lo hagamos. El Evangelio nos dice que Pedro fue al mar, o en el lago, pues en este caso, fue al lago. Era un experto en pescar y sabía los lugares exactos, pero fue de madrugada y estuvo toda la noche pescando y no pescó absolutamente nada.
sabía dónde dormían los peces, sabía que en la noche el lago estaba totalmente tranquilo, sabía en qué parte se localizaban los peces, o incluso Pedro sabía en qué parte del lago se amotinaban los peces. Pero desafortunadamente no pescó nada. Y aquí vemos, amados hermanos, en esta parte, cómo a veces nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Queremos solucionar las cosas según nuestra inteligencia o nuestra sabiduría. O por qué no decirlo, según nuestras posibilidades. Pero no sabemos o no nos damos cuenta cuando el Señor nos está hablando. No nos damos cuenta cuando el Señor está haciendo las cosas, está obrando en nuestra vida. Hace unos momentos en el himno dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Y eso es verdad. Yo te pregunto cuántas veces, amado hermano, te has sentido solo o te has sentido sola y has ido al refugio con Jesús. ¿Cuántas veces tú le has hablado a Jesús y le has dicho, Señor, estoy solo, estoy sola, ayúdame en mi necesidad? ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo sé que muchas. Y muchas veces también incluso le has dicho, Señor, revélame qué es lo que quieres que haga. O por ahí dicen, dame la visión, ¿verdad? Muéstrame qué está pasando en mi iglesia, qué está pasando en tu iglesia. Pero a veces el Señor no responde o, lo que es mejor, escucha, pero actúa a su tiempo, no a nuestro tiempo. Mas ahora vean ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo actúa. A la hora en que nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos que hubo judíos y los doctos de la ley que reconocieron que Jesús era inteligente, que hacía prodigios, es decir, que hacía milagros, pero que a ellos no les convenía creer. ¿Por qué? Porque se iban a desacreditar. A nosotros nos conviene escuchar a Jesús, a nosotros nos conviene escuchar de su palabra, y a nosotros nos conviene creer que todo lo que lo hace para nosotros, para nuestro bienestar, y lo hace por amor. Pero a veces lo llamamos también como un Dios raro, porque no nos escucha, porque la forma de trabajar de Él no nos gusta. Pensamos que porque Dios no responde nuestra petición, pensamos que porque Dios no escucha nuestra necesidad, pensamos que no nos ama. Pensamos que a Él le gusta que nosotros suframos, que tengamos el sufrimiento. Pero vean ustedes, sí es un Dios raro. ¿Saben por qué? Porque en esta rareza es el ministerio y el misterio de su ministerio. Porque Él quiere que nosotros lo busquemos no por lo que nosotros queremos, sino que Él quiere que lo busquemos para que nosotros tengamos esa comunión con Él. Vean ustedes, cuando Pedro estuvo ya cerca de la orilla, ya estaba amaneciendo, se iba triste, se iba desolado, porque no había pescado, porque no tenía nada en su barca, y los que iban con él también iban desanimados. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, lanza tus redes, ve fondo, o ve al fondo pues del mar, vete más adentro, y lanza tus redes. ¿Qué le contestó Pedro? Señor, ya hemos estado toda la noche. Como diciendo, ya lo hice, ¿por qué me dices que vaya? Yo, experto en pesca, ya fui acá, ya fui allá y fui hasta allá y no pesqué nada. Pero solo una palabra basta del Señor para que se hagan las cosas. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no. Y al momento en que le dijo, ve mar adentro y echa tus redes, ¿qué le faltó a Pedro decir o hacer desde un principio? La palabra de Dios dice en Mateo, dice que
hagamos todo lo que dice en su palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ahí le faltó a Pedro confianza en Dios. Ahí le faltó a Pedro confianza en Jesús. Y en ese preciso momento Jesús le está diciendo, ve mar adentro y lanza tus redes, echa tus redes. Pero lo que le faltó a Pedro es decir, en el nombre de Jesús. Y ahora él lo dice, está bien, iré mar adentro, lanzaré mis redes en tu nombre. Ahí está. ¿Cuántas veces tú has pedido a Dios sanación, ayuda, que acuda a tu socorro, que acuda a tu sanación? ¿Cuántas veces lo has dicho? Tal vez lo has dicho muchas veces, pero no has pedido en el nombre de Jesús. Y Él quiere, y nos lo dice en su palabra, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Entonces, tal vez también nosotros tengamos experiencias que nos han dejado marcado, por ejemplo, la partida de un familiar. Todos hemos sufrido este acontecimiento que nos hiere, nos deja dolidos, nos deja lastimados, porque nuestro familiar parte, porque nuestro familiar va a la presencia de Dios. Pero en el momento en que nosotros estamos en este, puedo decirlo así, sufrimiento, ¿le pedimos a Dios o simplemente nos quedamos acongojados esperando a ver qué sucede? Creo yo que por el momento de la partida de ese familiar, tal vez no tenemos cabeza, es decir, no tenemos pensamiento, no podemos pensar en ese preciso momento qué debemos hacer. Si bien algunos se bloquean, si bien algunos simplemente quedan en shock, pero no falta un familiar que dice, bueno, no te preocupes, yo hago todo. Pero ¿qué hay de ti? Tú que estás sufriendo, tú que estás en ese sufrimiento, tú que estás pasando en esa tempestad, ¿qué hay de ti? ¿Qué le has pedido al Señor en ese preciso momento? A veces pensamos que la solución la puede tener un familiar o el mismo familiar que está haciendo todo el trámite, el ver dónde va a llevar a su familiar para que descanse en ese campo santo, o a veces incluso empiezan ¿cómo se dicen? Las discusiones en que no, pues hazlo tú, no, pues tú que eres más experto, no, pues tú que estabas más cerca del familiar, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino se trata de decir, Dios, ya hiciste tu voluntad, ahora dime qué debo hacer. Ahora oriéntame para yo poder hacer lo que tú quieres que yo haga. Nos podemos preguntar incluso, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué Dios permite todo esto? Incluso hemos llegado a pensar que Dios nos mete en tentación. Pero Dios no mete en tentación. Al contrario, es Satanás el que le pide permiso a Dios. Y lo vemos con Job. Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Cuando Satanás pide atribular a Simón. ¿Y qué le dice Jesús? Mira que Satanás os ha pedido a vosotros para zarandearos como a trigo, mas yo ruego a Dios para que tu fe no falte. Ahí está la respuesta a todo. No es que Dios nos tiente, no es que Dios permita que suframos, simplemente Dios permite que sucedan las cosas para ver qué tan fieles somos o en quién estamos confiando. Si bien en nuestra inteligencia, en nuestro dinero o en nuestra sabiduría, o bien confiar en Él en el momento de la tempestad. Pedro cayó de rodillas y dijo, apártate de mí porque soy pecador, no merezco esto. Cuando Jesús le dijo, lanza tus redes. Y la barca se hundía, dice la palabra de Dios, porque fue el milagro de la pesca. Fueron tantos peces que no alcanzaban a subirlos y las redes se rompían.
Fue tanta la pesca que tuvieron que utilizar la otra barca y bajar los otros discípulos para ayudar a subir esa red. Es ahí donde nosotros debemos notar que nuestro Señor trabaja a su voluntad, que nuestro Señor trabaja para nuestra, voy a decirlo así, para nuestro beneficio, pero para que nos demos cuenta que solo Él tiene el poder cuando nosotros estamos claudicando, cuando nosotros estamos pensando que no hay remedio de nada, cuando ya no tenemos salida, Él siempre será nuestro auxilio. Y ahora Él nos muestra en este Evangelio por medio de Lucas que Él no se goza del dolor ni del sufrimiento de sus fieles. Al contrario, Él está ahí, está en medio de todos. Lo que falta en nosotros es creer, es tener fe. Y en la epístola de hoy a los romanos nos habla que debemos tener fe en el que creemos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, es pues la fe que el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fe. Y la salvación viene por la fe. Pero si nosotros no tenemos fe y decimos tenerla, pero no queremos confiar, entonces no hay fe fortalecida. Hay una fe débil. Y por eso es que viene entonces la tribulación y nos apartamos de los caminos del Señor. Lo que pasó con Pedro. Pero al reconocer que él no podía llenar las redes, reconoció su pecado, reconoció su, ¿cómo se dice? Su limitación. Reconoció que no merecía el favor de Dios, pero Dios en su grande amor le dijo, ya no serás más pescador de peces, sino serás pescador de hombres. ¿Se dan cuenta ahora entonces qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que confiemos rotundamente en que Él obrará para nuestras vidas y nos dará lo mejor para todos. Así como hizo un milagro, un verdadero milagro, en el momento preciso, para que Pedro creyera, y no nada más Pedro, sino todos los que estaban ahí con él. Así lo sigue haciendo con nosotros. Tal vez nosotros queremos que suceda un milagro en el momento que estamos necesitados, pero el Señor trabaja a su manera. Y a ti, amado hermano, amada hermana, te corresponde simplemente creer. Abandonarte a los brazos de Jesús, abandonarte a la voluntad de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obrará en ti, y si nos damos cuenta, vuelvo a repetir, Dios no nos mete en tentación. La tentación está aquí y ahora, pero también aquí y ahora está Cristo. Y nos dice lo mismo que Pedro, una vez vuelto tú, ve y confírmalo a tus hermanos. Es decir, una vez que yo te haya salvado, una vez que yo te haya ayudado, ve y anúncialo a tus hermanos para que crean lo mismo. Para que tú, como ellos, alaben al verdadero Dios. Den gracias al verdadero Dios y se abandonen, como lo acabo de decir, en los brazos de Cristo. Él hará sus milagros. Él obrará en los corazones y seguirá haciendo su voluntad para el que invocare su nombre. A Él sea la gloria y la honra, amados hermanos, por los siglos de los siglos. Amén.